Hola amigos, yo soy Sam y hoy les traigo un proyecto muy interesante inspirado en la sugerencia de una de nuestras suscriptoras, quien puso a volar toda nuestra creatividad para todos ustedes. Así que no se pierdan ni un momento de este tutorial para que lo disfruten al máximo, así como nosotros lo hicimos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Para armar nuestra instalación vamos a utilizar un enchufe, un interruptor, un plafón con su bombilla. Esta es una bombilla de bajo voltaje, 2 metros de cable delgado. Vamos a necesitar 2 tubitos de papel higiénico, cinta de enmascarar, un CD viejo que ya no utilices. Estos son unos tubitos que utilizamos. Vamos a necesitar 4, generalmente de estos rollos de impresora, el tubito que queda. Tijeras, silicona caliente. Necesitaremos una pieza de guata más o menos de 50 por 50 centímetros. Este es el material con el que elaboran los edredones, con los que los rellenan. También un poco de algodón siliconado. Vamos a utilizar millaré para muebles a 50 centímetros aproximadamente. 1,5 metros de cordón dorado grueso. Aguja e hilo. Pintura acrílica de color marrón o negro, el color que tú prefieras, con su pincel. También utilizaremos estos botones que se llaman media bola, es de referencia número 16, aproximadamente 18 o 20 botones. Y 2 círculos en madera de 9 centímetros de diámetro y de 5 centímetros. Si de pronto te queda difícil conseguirlos en madera, los puedes elaborar en cartón y unir 2 piezas para que quede más grueso. Una pieza de cartón de 50 centímetros por 80-85 centímetros aproximadamente. También vamos a necesitar tela escocesa con un estampado escocés o a cuadros, aproximadamente unos 50 centímetros también por 50. También utilizaremos este pergamino. Es un pergamino más grueso, se llama pergamino lámpara, de un calibre más grueso, y normalmente este se consigue en diferentes estampados o colores. De este vamos a utilizar unos 16 centímetros por 28 aproximadamente. Y una pieza de goma eva, puede ser 1/8 o si tienes menos, puede servir. Bueno amigos, y ya con todos nuestros materiales comencemos nuestro proyecto. Para realizar el proyecto de hoy vamos a necesitar estos moldes, los cuales elaboré bien detallados y se los voy a dejar en la descripción del video. Ahí les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestra página o a nuestro blog y puedan descargarlos fácilmente. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, realicé el molde de nuestro sillón y aparte algunas piezas que vamos a utilizar, como para la lámpara, para el cojín y otras piezas aquí. Y aquí está el dibujo de cómo quiero que sea el sillón en tamaño real. Entonces ya con esto lo vamos a recortar y con eso lo vamos a transferir al cartón. Ya con nuestros moldes recortados vamos a comenzar a transferirlos en el material que corresponda. Si es en el cartón o en el pergamino, vamos a utilizar un portaminas o un lápiz con muy buena punta y vamos a comenzar a trazar todo el contorno del molde. Vamos a hacerlo muy bien. Después de que tengamos ya trazado, vamos a recortar. Nos vamos a ayudar con tijeras y con bisturí. Y en las que le corresponda la tela, pues vamos a utilizar mejor un rotulador. Para este paso quería mostrarles un poco más cómo lo voy a hacer. Cortar el molde en el cartón. Voy a utilizar bisturí y una regla metálica. Y para que la superficie donde estamos trabajando no se dañe, podemos usar un acrílico o donde tú creas que puedes cortar. Entonces vamos a colocar donde van las rayas y simplemente haciendo buena presión vamos a cortar, teniendo en cuenta hasta dónde va la raya sin irnos a pasar. Así. Sosteniendo muy bien la regla y con mucho cuidado de no irnos a cortar. Así vamos sacando la forma
miren. Y en estas partes donde es curva, si ustedes lo quieren hacer con mucho cuidado, lo pueden hacer con el bisturí o nos podemos ayudar con las tijeras. Entonces, quería mostrarles esta parte y yo continúo ya haciendo esto. Aquí ya recorté la pieza de cartón que va a formar nuestro mueble. Entonces, fue este molde de acá, y también corté las tapas de los brazos. Esas son dos tapas. Son estas dos que están aquí. Ese es el molde para estas tapas. Bueno, amigos, y para demarcar, pues también pinté todas las rayas que hacían las divisiones, y por esas rayas lo que ahora vamos a hacer es tomar la regla y con la tijera, puede ser así cerrada, vamos a hacer presión. O sea, colocamos como si fuéramos a trazar una raya, hacemos presión con las tijeras cerradas para no cortar totalmente el cartón. Simplemente necesitamos demarcar por donde van todas las líneas, así, para después comenzar a doblar. Por cada una de ellas vamos a doblar para irle dando forma al mueble. Así, amigos, por cada raya doblamos. Después de hacer eso, entonces lo que vamos a realizar aquí es, por las rayitas de las aletas, ustedes vieron que yo dejé una pestañita en los moldes, quedó una pestañita hacia afuera. Entonces ahí con el bisturí lo que hacemos es cortar con mucho cuidado sin que se nos vaya a pasar demasiado. No necesitamos cortarlo totalmente, sino solamente superficial. Hacemos un corte superficial, como les digo, y ahora con este mismo vamos a cortar así. Esto es para sacar esa pieza para que quede más delgada. Así, amigos. La pestañita va a quedar más delgada para que a la hora de que necesitemos doblarla no nos vaya a abarcar mucho espacio. Doblamos la pestañita y ahí es donde, cuando vayamos a armar, vamos a aplicar el pegamento y lo vamos a unir. Así hice con todas estas, miren. Tomamos el botón media bola y lo que hacemos es tomar la aguja e introducirla por una de las marcas que ya hicimos. La introducimos, pero no la atravesamos, simplemente, o no la sacamos hasta el otro lado. Simplemente la punta que salió hace un hueco, un orificio, y por ese orificio nuevamente por detrás tomamos la aguja y la introducimos. Pero en esta ocasión sí la atravesamos. La atravesamos y dejamos una buena parte de hilo afuera. Ahí introducimos el hilo por el botón, así, y nuevamente introducimos la aguja por un lado, no por el mismo agujero, sino por un lado, para que al otro lado nos queden dos hebras de hilo, las cuales vamos a anudar. Le vamos a hacer bastante fuerza para que quede el botón hundido, para que cuando lo apretemos el botón nos quede hundido. Y eso mismo lo vamos a hacer con los otros botones y con los tres de acá. Entonces, y así deben quedar los botones. Mira, ya quedaron todos amarrados, y lo que hice después fue aplicarle un punto de silicona o un poco de silicona encima de cada nudo para que no se nos vaya a soltar. Lo hicimos en todas las partes donde van los nudos. Seguido a esto, ya comencé a armar los brazos del mueble. Entonces doblé las tapitas y la pegué en la parte de atrás, aplicando silicona en las pestañitas. Entonces apliqué silicona y hice presión. Debemos comenzar a armar esta parte para seguir
pues el siguiente paso, que es armar el brazo y colocarle la tela. Antes de eso quería mostrarles también que las tapas las forré, las tapitas que van acá adelante, de esta manera. Tomé el cartoncito y le pegué la guata, y después de eso pegamos la tela, la ubicamos en el centro, aplicamos silicona en el borde y vamos pegando por tramos, lentamente por tramos, hasta que logremos todo el contorno. Pegarlo en todo el contorno y le pegamos el botón de la misma forma como hicimos con el mueble. Bueno amigos, seguido a esto entonces vamos a comenzar a pegarle la guata en esta parte. Entonces aplicamos silicona en este cuadro, primero solo en el cuadro, y la guata va desde el borde, aquí en esta parte. Este pedazo lo dejamos suelto, porque debemos continuar armando aquí el brazo. Hacemos lo mismo al otro lado. Ya con la guata pegada en los dos extremos, lo que sigue es pegarle los brazos. Esos son los tubitos de papel higiénico. Entonces vamos a pegarlo en la parte de atrás con la silicona. Vamos a aplicar silicona así en el borde del rollo, del tubito. Y vamos a aplicar un poco más en la base para sostener el tubo. Vamos a ubicarlo bien, que nos dé la forma en la parte de atrás, que coincida con la forma circular. Lo sostenemos y también lo sostenemos en la parte de abajo. Así amigos, para que quede unido de esta manera. Ya después de que esté unido, lo que vamos a hacer es aplicar silicona en esta parte y pegar la guata al cartón. Ahí ya vamos a aplicar en el contorno del tubito hasta abajo. No necesitamos aplicar demasiado, es para que se sostenga la guata. Así amigos. Hasta aquí llega. Vamos a hacer lo mismo a este lado. Bueno, después de que hayamos pegado la guata en ambos lados, lo que hacemos es tomar las piezas de tela de 29 centímetros de largo y las vamos a pegar en la parte de abajo. Aproximadamente 2 centímetros vamos a pegar del borde hacia adentro y vamos a dejar también 2 centímetros hacia afuera a cada lado. Entonces aquí yo ya pegué las dos piezas, como lo pueden ver, y lo que hacemos es comenzar a pegar. Entonces para eso vamos a utilizar otra vez la silicona caliente, aplicando en el borde. Vamos pegando la tela así, haciendo presión como hicimos anteriormente con las otras piezas. Listo, aquí ya pegué a ambos lados en esta parte, me queda bien fijo, y con esta tela lo que vamos a hacer es la vamos a tirar que nos quede recta, así que nos queden los cuadros rectos, y con este trozo de tela que de pronto está sobrando, lo que vamos a hacer es tener en cuenta más o menos esta distancia hasta desde donde empieza a entrar hasta este borde, y podemos cortarle un pedazo. Cortamos un pedazo así en diagonal, y ahora vamos a pegar, vamos a aplicar silicona en esta parte. Al final la vamos a pegar bien templadita. Acá en el fondo aplicamos la silicona para sostener la tela.
Entonces la templamos y vamos a pegar sosteniendo, siempre teniendo en cuenta que la tela no nos vaya a quedar torcida al estampado, ¿no? Los cuadros van en ese sentido, que queden correctos. Listo, amigos. Después de que esto ya queda así, entonces el exceso de tela lo podemos comenzar a introducir suavemente, puede ser con ayuda de la tijera, de un palito de brocheta, algo que tengas así a mano. Lo vamos introduciendo por esta parte. De la misma manera nos debe quedar al otro lado. Así es, amigos. Ahora vamos a pegar la parte de adelante del mueble. Para eso lo que vamos a hacer es devolver un poco la tela, doblarla hacia atrás para dejar libre esta parte y así aplicar la silicona. Entonces lo vamos a introducir un poco y seguido a esto vamos a aplicar la silicona en todo el borde de esta pieza. Aplicamos buena silicona y empujamos la pieza. Cuando ya esté unida la vamos a sostener hasta que seque. Cuando ya esté bien seca la silicona, entonces volvemos a desdoblar la tela y esto que queda sobrando lo vamos a comenzar a pegar en esta parte. Aplicamos silicona y lo vamos a templar bien para pegar por tramos. Templamos y sostenemos. En esta parte hacemos un pliegue y ahí aplicamos silicona para irle dando la forma a la tela, esta curva. Así. Aplicamos en la base para que se sostenga y continuamos haciendo lo mismo. Ya con los bordes pegados, tomamos la tapa del brazo y la vamos a pegar. Aplicamos abundante silicona y la vamos a pegar sobrepuesta en esta parte para que nos cubra todas las uniones que hicimos, así de esta manera. Tenemos presionado, hacemos lo mismo con la otra y para terminar yo pegué la guata en la parte de atrás y vamos a pegar la tela. La ubicamos bien y comenzamos desde el extremo de arriba hacia abajo a pegar la tela. Entonces, como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, aplicamos la silicona en el borde y vamos pegando la tela por tramos. Así. Que nos quede bien ubicada. Las continuamos pegando de esa manera. Bueno, después de pegar la tela de la parte de atrás, cuando ya esté bien seca, lo que vamos a hacer es tomar el cordón dorado que teníamos y lo vamos a comenzar a pegar con silicona donde se ve la unión de la tela. Así, con mucho cuidado, aplicamos silicona y lo vamos a poner en todo el contorno de la parte de atrás. Y después vamos a tomar otro poco de cordón y lo vamos a pegar por este borde, por el borde de la tapa, así. Miren, amigos, y así queda el sillón ya con el cordón pegado por todo el borde. También lo otro que hice fue recortar una pieza de la goma eva negra que tenía y le tapé la parte de abajo que se veía el cartón. Bueno, ya
casi para terminar, lo otro que hicimos fue pegar las dos piezas del cojín, las pegamos al revés y dejamos un orificio para poder introducir el algodón, pero este orificio también es para que le podamos dar la vuelta. Entonces le doy la vuelta y ya lo rellenamos. Aquí ya le dimos la vuelta al cojín y le introduje el relleno, el algodón siliconado. Así introduje pequeñas partes hasta que da el grueso que quiero. Después de que ya quede relleno, entonces termino de pegar con la silicona el orificio que quedó. Entonces vamos a sellarlo de esta manera, así. Sellamos el cojín. Y nos queda así, amigos. Por último le vamos a pegar el cordón así por el borde, por la parte del frente nada más. Por atrás no hay necesidad, es para que le demos una cara al cojín. Y después de hacer esto, entonces le vamos a poner los botones, así como hicimos con el espaldar. Vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión entonces introducimos el hilo y lo vamos a amarrar al otro lado. Así queda listo el cojín para el sillón de Santa. Lo que hicimos fue pegar los botones y amarrarlos por la parte de atrás. Y también para cubrir cualquier imperfección, aquí donde pegamos, donde iba el orificio, le pegué este cordón dorado. Pero si ustedes prefieren, lo pueden pegar en todo el contorno del cojín. Así, de esta manera queda listo nuestro sillón. Y para complementarlo, elaboré esta lámpara de pie. Es una lámpara clásica que podemos prender y es un complemento perfecto para este sillón. Pero entonces, si es el sillón de Santa, necesitamos a Santa. Entonces aquí lo tenemos. Para sentarlo y para que el proyecto se vea más bonito, este es necesario. Bueno, amigos, si ustedes desean ver cómo se elabora estos otros dos proyectos, la lámpara y el muñeco, al final del video o en la descripción de este quedan los enlaces para que ustedes puedan acceder y ver esos tutoriales. Espero que les haya agradado, que como siempre sea de mucha utilidad y que lo puedan elaborar ustedes también. Muchas gracias y un abrazo fuerte para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.